pues, semana universitaria virtual. Sin embargo, es importante pues como tener en cuenta que la universidad ha planteado que esa semana solamente se harían clases hasta el miércoles al mediodía, pues como normalmente se hace pues en un semestre, eh, digamos, presencial. No sé si ustedes están de acuerdo con solamente ver la clase del martes entonces, o que veamos las dos clases. Ustedes me dirán, o sea, yo no tengo problema en dar las dos clases. Juan, Yo, pues por mi parte, yo pienso que sería bueno solo la clase del martes porque a uno el jueves le da como la gabela. De pronto si está atrasado, si está quedado en estudiar, pues no sé. La verdad la semana universitaria sirve para uno igualar, para estudiar bueno, un poquito. listo. No avanzar en temas sirve para eso. Ok, perfecto, listo, no tengo problema. Entonces solamente damos la clase del martes. Bien, entonces, antes de que continuemos con el tema, quería hacer eh, una pequeña aclaración, un error que cometí en la clase que tuvimos el viernes en el laboratorio, y era cuando estábamos viendo el caso de una carga, perdón, de un dipolo, y queríamos calcular el potencial en una distancia muy lejana. Esta era la configuración que teníamos nosotros inicialmente. Teníamos allí un par de cargas separadas a una distancia D y queríamos conocer el potencial por acá en un punto P que estaba muy alejado. Sabíamos entonces que el potencial era la suma del potencial que le contribuye la carga positiva y del potencial que le contribuye la carga negativa. Y eso pues es simplemente el producto de K por esta suma entre Q sobre R positiva y menos Q sobre R negativa. Con las distancias R positiva y negativa, pues ya las sabíamos calcular, ¿cierto? Era como si tomáramos acá un triángulo, entonces esta sería la distancia X y esta sería la distancia Y menos de medios. Y a este también tendríamos aquí un triángulo rectángulo, solo que ahora le sumábamos la distancia y más de medios. Entonces por eso los signos acá estaban cambiados. Y como las distancias son muy grandes, entonces ahí era donde hacíamos la suposición de que todos estos ángulos eran los mismos. Teta, que formaba el centro del dipolo, era el mismo teta que formaba cada una de las cargas con el punto P. Y así nos íbamos y llegábamos a esta expresión. Llegamos a esta expresión. O sea, hasta aquí no hay ningún problema. ¿Listo? Era K por el producto entre Q, que era la carga de una de las partículas cargadas, de la distancia, coseno de teta, R cuadrado. O sea, hasta ahí está bien el potencial. ¿Dónde fue el error que cometí? Aquí dijimos que P, el momento dipolar eléctrico, era el producto entre carga y el vector distancia tomado entonces desde la carga negativa hasta la carga positiva, pero cuando lo transcribí lo puse como si fuera un producto punto entre ese vector momento dipolar y R, y un vector R, o sea, el vector posición. Realmente no es con el vector posición, sino con solamente el vector unitario. Uno de los compañeros anoche me hizo caer en cuenta de ese error, porque si no me estuviera apareciendo acá un R adicional en la parte de arriba. Y miren que R no está en la parte de arriba. Ni estamos volviendo esto R3 como para que se cancele. No, entonces sigue siendo así. Solo que el producto punto ahora es con la magnitud 1. Entonces por eso esto se convierte en esto. En producto punto entre el vector momento dipolar y el vector unitario. Y seguimos sobre R al cuadrado. Entonces, una ilustración de lo que tenemos allí es esto. Es, este es el punto medio, este es el vector momento dipolar eléctrico y este es el vector unitario con el que estamos haciendo el producto punto, simplemente para que nos den estos tres valores, Q por D por el coseno de teta y por un 1 que imaginariamente va a aparecer por aquí, que es la magnitud del vector unitario. ¿Está claro? ¿O hay de pronto alguna duda?
Está claro, Juan. Gracias, Daniela. Es que este silencio está demasiado incómodo y no sé. No sé qué es. ¿Será el frío? ¿Será ya la época del semestre? Bien. Entonces, si ya tenemos eso, pues sin ningún problema, vamos a mirar otra configuración de carga que nos va a producir también un potencial eléctrico. Entonces sería como un segundo ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de mirar cómo es la configuración de carga de un potencial o de un anillo de carga y qué tipo de potencial nos genera ese anillo de carga. Entonces, el potencial de un anillo de carga. Ese potencial de un anillo de carga lo podemos imaginar como si fuera, ¿cierto?, un anillo, y ese anillo pues estará, digamos, sobre el plano XY. Y obviamente por condiciones de simetría, vamos a considerar que queremos conocer cuánto es el potencial eléctrico por acá en un punto P que me produce ese anillo de carga. Este anillo de carga tiene un radio R mayúscula y vamos a considerar también entonces ese anillo como si fuera una colección de diferenciales que van a estar aquí ubicados sobre el diámetro del anillo, sobre la circunferencia. Si nosotros consideramos eso de esa manera, yo puedo decir entonces que acá puedo trazar un diferencial angular, este de acá. Este sería un d θ, que es el que me encierra esta región del anillo. Y esa región del anillo, pues, posee una carga de Q. Esa carga de Q, si yo considero o sea, ese pedacito del anillo como si fuera un tramito o un diferencial de arco, entonces esto es a su vez, es un diferencial de arco. Entonces yo puedo decir que ese diferencial de arco es dr, perdón, es d θ por el radio r. Entonces r por d θ. Y recuerden que por lo general en este tipo de problemas hablamos de una densidad lineal de carga o de una densidad de carga. En este caso, como el anillo, yo lo puedo considerar como si fuera una línea recta, que yo la doblé para formar la geometría. Entonces esa longitud, esa densidad lineal de carga, la podemos expresar como dq ds, y ya sabemos que ds es r de θ. Entonces esto es dq sobre r de θ. ¿Qué es la ventaja de esto? Que entonces ya podemos despejar nosotros el diferencial de carga y decir que esto es lambda por r de θ. Ahora bien, ¿cómo será el potencial eléctrico que esa pequeña región que escogimos me va a generar sobre el punto P? Pues debo entonces mirar cuál es esta distancia que voy a pintar aquí en azul, y esa distancia la voy a llamar R, que la puedo sacar fácilmente pues de la geometría. ¿Cómo vamos a sacar esa distancia de R? Simplemente es la raíz de R al cuadrado, que sería como la base de ese triángulo, más la altura a la que se encuentra ese punto, que lo podemos llamar D, por ejemplo. Entonces acá tenemos que R es, o R minúscula es R al cuadrado más D al cuadrado. Hasta ahí está claro, ¿sí o no? Me van diciendo que sí, me van diciendo que no, me van diciendo que sí, estuvo muy rápido Sí, vamos bien. Vamos bien, listo. Entonces aquí, miren que el potencial, ¿en qué va a consistir encontrar el potencial eléctrico de ese punto o sobre ese punto P que el anillo completo hace? Sería sumar todas las contribuciones que cada uno de estos diferenciales que tenemos acá, estos diferenciales de anillo, pues de tramitos del anillo, me van a ejercer sobre el punto P. Y eso no es otra cosa que el potencial total, el potencial en P. ¿Cómo definíamos el potencial? Como K sub E, que es una constante, por la integral de los de Q sobre R.
y vamos a integrar en todas las partes del espacio donde haya carga. Entonces, miren que esta integral se resuelve un poco más sencillo que la integral que resolvimos en el laboratorio. Esas integrales que teníamos que ir de una a mirar la tabla de integrales. En este caso, por ejemplo, si reemplazamos dq por esto que encontramos aquí arriba, por esta expresión, miren que lambda es constante, r es una distancia constante, y solamente me queda dentro de la integral el de teta. Y además, dentro de la integral está la distancia r. Y esa distancia r, observen que para cualquier diferencial que yo tome sobre el anillo, esa distancia r se va a mantener constante. Entonces ella también sale de la integral. Entonces la integral, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar k sub e, sale el lambda que es constante, sale el r mayúscula que es constante, abajo me queda raíz de r2 más d2, que es la distancia de r minúscula que es constante, y únicamente me va a quedar el diferencial de teta. ¿Integrado entre quién? Empiezo a integrar aquí y le doy la vuelta completa al anillo, y eso me da la integral entre 0 y 2pi, y miren que la integral es simplemente 2pi, que estoy integrando simplemente de teta. Entonces esto me quedaría k sub e por 2pi lambda r sobre raíz de r2 más d2. Y esa es la respuesta a la que llegamos. Estaba muy fácil, ¿sí o no? Esa es de las situaciones más sencillas que se puede uno encontrar allí cuando está determinando el potencial eléctrico, cuando la distancia permanece constante. Nosotros aquí nos podemos dar cuenta que este 2pi por r es la circunferencia, la longitud de la circunferencia, y lambda sería la densidad lineal de carga, o sea que toda esta región de acá, todo esto que tenemos acá es la carga total que tenga el anillo. Como el problema no nos hablaba inicialmente de carga total, pues no es buena costumbre expresar la respuesta en términos de esa carga total, pero tengan en cuenta que eso que está allí encerrado es toda la carga que tiene el anillo. También nos podemos dar cuenta cuánto, por ejemplo, sería el potencial que me produce si, por ejemplo, D fuera muy grande. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si D es muy grande? O sea, si estoy analizando esto en un punto muy lejano. Pues el potencial va a ser menor, pequeño. Claramente el potencial va a ser menor, sí. Pero, ¿qué es lo que podemos, digamos, desde la expresión? ¿Qué nos damos cuenta, por ejemplo, cuando este valor D tiende a ser muy grande? El denominador se hace infinito. Ujú. Y que R pues no tiene comparación en cuanto a E, o sea que no sería insignificante ahí. El potencial tiende a cero. Ujú, exactamente, que es lo que uno esperaría, ¿cierto? Cuando está analizando un potencial muy lejano. Y por ejemplo, si D fuera cero, o sea, si estuviéramos viendo el potencial justo en esta región, justo en el centro del anillo. Miren, entonces que en ese caso D tendería a cero, esa R eh, se cancelaría y vamos a obtener un potencial que sería esencialmente constante, que sería 2pi por lambda por K sub E. Listo. Ahora miremos, ya que sabemos hacer el anillo, pues ya podemos hacer también el disco, ¿sí o no? Vamos a mirar entonces cómo sería el potencial. Vamos a poner otro ejemplo, que es el Juan, potencial. Hola. en el caso en el que el anillo no fuera simétrico, Ah, dejaríamos a R dentro de la integral. en el caso en el que el anillo no fuera simétrico, ¿cómo no simétrico? Con Como por ejemplo el respecto, del parcial.
algo así. Pues, por ejemplo, acá, ¿qué tal que no fuera simétrico en el plano XY? Pero la distancia D sigue siendo constante, lo que cambiaría sería R. Entonces, en ese caso, dejaríamos R dentro de la integral y se solucionaría, ¿sí o no? Sí, sí, habría que resolver con R dentro de la integral. Entonces Ah, sería listo, una dale. integral un poco más cochina, pero pues posiblemente hasta ni de pronto ni forma analítica pueda tener y haya que resolverla por algún método numérico. Listo, gracias. Listo. Entonces, ¿cómo sería el potencial debido a un anillo de carga? A un anillo no, a un disco de carga. Entonces, en ese caso, vamos a considerar ya no el anillito que teníamos, sino un disco. Ah, esto no me quedó disco. Ahora sí me quedó disco. Listo. Y entonces, acá la misma historia. No, esto no. Porque estoy borrando las cosas. No, así. Vamos a considerar que este es el eje X, que este es el eje y que acá es Z. Y queremos conocer también el potencial en un punto P que está a una distancia del anillo, perdón, del disco. Ese disco tiene un radio R mayúscula. Y bueno, y ahora entonces lo que tenemos que considerar son, como ya es una superficie, vamos a considerar entonces densidades superficiales de carga. O sea, sigma va a ser cómo varía la carga por unidad de área o el de Q de A. Y en este caso, miren que ahora ya no podemos tomar diferenciales de carga lineales, sino que tenemos que tomar diferenciales de carga superficiales. ¿Cómo serían esos diferenciales de carga superficiales? Yo podría, por ejemplo, tomar también una región de esta manera que me represente un d teta y mi diferencial de área pues sería algo como así, como un segmento de un anillo, pero de un anillo que tiene espesor. Esto va a estar ubicado a una distancia, digamos, R', y entonces el ancho de esa región va a ser dr'. Entonces miren que nuestra región, nuestro diferencial de área, con el que vamos a hacer el análisis, sería R' de teta por dr'. ¿Quién es R' de teta? Sería esta, como este lado de este segmento que estamos tomando aquí, y el dr sería la longitud que tenga esto lateralmente. Y lo tenemos que integrar para para toda la placa o para todo el disco circular. En este caso, miren que ahora vamos a tener la distancia R minúscula, ya va a ser la raíz de quién, ya no es R grande, sino que es R primada al cuadrado, o sea, R primada al cuadrado, más D al cuadrado. Entonces nos está cambiando un poquito la expresión porque ahora ya no podemos sacar esa R de la integral así tan fácil como la vimos acá en el caso anterior. Sin embargo, digamos, el proceso es exactamente igual. Vamos a conocer entonces el potencial en el punto P y eso sería K sub E por la integral en todas las regiones donde hay carga de los de Q sobre R. Y entonces ya cuando empezamos a reemplazar los valores de Q, nos damos cuenta que no es otra cosa que sigma por el de A. Y el de A es R' de teta de R'. Entonces en eso se nos convierte el de Q. Y esto nos va a permitir entonces sacar, por ejemplo, la densidad superficial, que en este caso pues es constante. La podemos sacar de la integral. Y la integral, donde, en las regiones donde hay carga, pues se va a partir en dos. Una que va a acompañar al de teta y una que va a acompañar que nos va a acompañar al R' de R' sobre
la R, y la R era raíz de R' al cuadrado más D al cuadrado. ¿Cuáles son esas regiones donde teta actúa? Sería entre 0 y 2pi, porque estamos barriendo todos los ángulos teta en este sentido, y R entre 0 y R mayúscula. Esa sería nuestra integral que nos permite determinar cuánto es el potencial en el punto P. Allí entonces nos damos cuenta que la primera integral es fácil de resolver. Entonces el potencial en P es 2pi por K sub E por sigma. Y ahora la segunda integral entre 0 y R de R' sobre la raíz de R' al cuadrado más de 2. Esa es la integral que está fea de resolver, ¿cierto? Soluciones ahí para esa integral. Saber integrar, ¿cierto? Si yo no sé integrar, pero sé que la de matemática es la herramienta, entonces me voy para la página de integraltable.com, ¿sí o no? Y busco la integral 34. La integral 34 es esta integral que tenemos acá. Es x de x sobre raíz de x2 más o menos de 2. O a 2 incluso, con la a. Y se aparece en la tabla. Y esa integral se resuelve como raíz de x2 más o menos a 2. Entonces vamos a ponerla por aquí porque esto es simplemente sacado de la caja de herramientas de integrales. Que yo creo que ya ustedes no van a tener problema en utilizarla, ¿cierto? Entonces cuando reemplazo eso, hola. Profe, no se ve como la integral completa, no sé Ah, si. espérame un segundito que de pronto corro el tablero. Ahora sí, Sí, ahora sí, gracias. listo. Bien. Pero entonces yo hago una cosa más bien, voy a quitar la cámara para que se vea todo para emplear el tablero del todo, de punto a punto. Listo. Ahí. Entonces, esa sería la integral 34 de esa que ustedes encuentran en esa página, en integral-table.com. Entonces la integral simplemente reemplazo lo que equivale, ahí, y digo entonces que el potencial en P, ahora sí, bendito, el potencial en P no es otra cosa entonces que 2pi por K sub E por sigma por la raíz de R' al cuadrado más D al cuadrado, y esto evaluado entre 0 y R. Y esto no es otra cosa entonces que 2pi por K sub E por sigma por raíz de, reemplazo el valor de R mayúscula, R2 más D2, menos, y reemplazo el valor de 0, raíz de D2. Y listo. Esa es la expresión a la que llegamos. Entonces simplemente si yo quiero conocer cuánto es el valor del potencial a una cierta distancia D, producida por un disco que tenga un radio R, entonces simplemente reemplazo los valores de R y de D en esa ecuación. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Bien. Si ustedes miran libros, por ejemplo, como el Serway llega hasta aquí en la evaluación de potenciales de distribuciones de carga continuas. O sea, el Serway hace el caso del anillo, hace el caso del disco, hace el caso, creo que no hace ni el del dipolo a distancia, ese no lo ha hecho. Hace el caso de una línea de longitud finita, pero nunca le dicen a uno la línea de longitud infinita. De la línea de longitud infinita es uno de esos casos donde uno dice, bendito, ¿esto cómo lo sacaron? Entonces este es el ejemplo. Hola.
Qué pena, ¿me puedes repetir, porfa, cómo encontraste el diferencial de área arriba? Es que no voy muy bien. Ah, ok, mira, lo que hicimos acá en este diferencial de área fue, vamos a integrar como si fueran coordenadas polares, ¿cierto? Entonces el diferencial tiene que tener la forma como de un segmento que tenga, que esté rodeado por dos radios. Eso serían como estos dos que tenemos acá. Los voy a pintar aquí en, en rojo, los voy a pintar. Entonces, los dos radios que nos van a encerrar ese segmento son este radio y este radio. Entonces, esos dos radios, mira que están también encerrando en un diferencial de teta. Es este que tenemos acá. Y acá, entonces esto tiene que estar encerrado entre dos arcos de circunferencia. Entonces, así es que se encierra un diferencial de área en coordenadas polares. Entonces, ¿cuáles son esos dos radios? Esos dos arcos de circunferencia serían R', perdón, que es este que tenemos aquí, y R' más de R'. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces, en esta zona, esta longitud de acá, esta que vamos a tener aquí, no sé si la estás alcanzando a ver, la estoy ahí marcando como en lineecitas, esa longitud se puede aproximar a R' de teta. O sea, esto aquí mide R' de teta. Y cuando yo multiplico por el ancho que tengo de acá hasta acá, me da el área de lo que sería como una especie de rectangulito diferencial. A ese tamaño yo puedo asimilar que eso que está encerrado entre dos radios, que me forma un d teta, multiplicado por ese ancho de R', es exactamente como si fuera un rectangulito. Y entonces así decimos, esto es lo equivalente a un diferencial de área. Entonces el área completa de todo esto es esto multiplicado por dr'. No sé si de pronto. Sí, ya, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces como les contaba, los libros, digamos, convencionales solamente llegan y le dicen a uno la configuración o el potencial de una línea de carga de longitud finita, el anillo, el disco y para de contar. Ya no le dicen a uno más. Sin embargo, este me pareció muy interesante porque es muy bueno conocer cómo se determina el potencial debido a una línea de carga infinita. Si ustedes revisan sus notas, nosotros habíamos llegado a que para el caso de la línea finita, para la línea de carga finita, el potencial a un punto P no es otra cosa que K sub E por lambda por el logaritmo natural, y aquí apareció una expresión L más raíz de L al cuadrado más 4D al cuadrado sobre menos L más raíz de L al cuadrado más 4D al cuadrado. Eso está en la clase que vimos el jueves pasado. Sin embargo, uno diría, bueno, entonces vamos a hacer ¿qué tal si hacemos que L tienda a infinito? Pero cuando hacemos eso, cuando decimos, bueno, hagamos que L tienda a infinito, entonces miren que en la parte de arriba de esa expresión, esta L, pues digamos que se va a sumar con esta. Acá arriba me quedaría, digamos, 2L. Y aquí abajo, la que tenemos acá se va a restar con esta. Porque digamos que ese D al cuadrado casi que desaparece. Entonces abajo me queda 0. Entonces, si lo hacemos de esa manera, entonces estaríamos llegando a esta conclusión. Entonces el potencial en el punto P es K sub E por lambda por el logaritmo natural de 2 sobre 0. Y allí tenemos un problema mayúsculo porque estamos definiendo una cosa, pues en términos de una incongruencia matemática que es la división por 0. Entonces esto no es posible.
Esto es un error matemático de esos que ni siquiera a los físicos ni a los ingenieros nos perdonan los matemáticos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que devolver a la expresión de cómo determinamos nosotros el potencial eléctrico como qué, como si fuera una integral, ¿cierto? O en términos de qué es lo que como tal significa el potencial eléctrico. Entonces aquí vamos a tener esa configuración que teníamos. Vamos a decir, este es el eje X. Y vamos a decir, esta es mi línea de carga que es infinitamente larga. Aunque es muy grande, ¿listo? A pesar de que es muy larga, yo puedo definir una densidad lineal de carga que no es otra cosa que la carga por unidad de longitud de Q, y vamos a decir de una vez que esto es de X. Ya sabemos que la línea está completamente contenida en el eje X, entonces el dl se nos convierte en dx. Y resulta que queremos conocer el potencial eléctrico en este punto P. Entonces, vamos a partir desde algo un poquito más atrás. ¿Cómo es el campo que me produce una configuración de carga como esta? ¿Quién recuerda qué geometría o qué forma tiene ese campo? Es uniforme. Es uniforme. ¿No es cilíndrica? ¿Cómo? ¿Cilíndrica? Cuando utilizamos, por ejemplo, Gauss. Es cilíndrico, es un campo cilíndrico, ¿cierto? Entonces, digamos que sobre este plano, pues yo puedo decir que estas son las líneas de campo que el plano va a tener, o sea, que ese campo me va a generar sobre este plano. Sabemos que por acá también en esta dirección, y que es una geometría radial, ¿cierto? Esto, si yo lo mirara en 3 dimensiones, esa longitud de carga pues me va a producir líneas de campo radiales en todos los sentidos, pero siempre apuntando hacia afuera. Aquí estamos suponiendo que la densidad lineal de carga o que la carga que tenemos allí es positiva. ¿Listo? Entonces, si nos devolvemos a la expresión del campo eléctrico, no nos vamos a devolver físicamente, ustedes me van a creer, si en algún momento tienen alguna duda, yo puedo definir el campo eléctrico a una distancia y, la puedo definir como ¿quién? Esto es la expresión del campo eléctrico, como K sub E por 2 veces lambda sobre la distancia y. Y en este caso, o sea, como estamos parados justo sobre el eje Y, esto va a ser en la dirección del vector unitario J. Solo por este momento, ¿cierto? Porque estamos tomando la dirección del eje Y. Pero sabemos que en cualquier otro punto, ese campo va a ser 2 lambda K sub E sobre la distancia Y en la dirección radial. Es más, no lo pongamos sobre la distancia Y, sino sobre la distancia R. Esta es la expresión del campo en cualquier punto del espacio que me genera esa configuración. Pero entonces sobre este punto en particular, este punto Y, sabemos que va a tener esta forma. Ahora, vamos a definir un punto R. Ese punto R lo vamos a poner por acá. ¿Y qué es lo que nos dice la expresión del potencial o la diferencia de potencial? Nos dice que el potencial entre el punto P y el punto R no es otra cosa que la integral entre P y R de E punto de L. Esa era una de las ecuaciones que teníamos por allá guardadas en la clase anterior. Y entonces ya puedo yo aquí tomar esa definición del campo eléctrico que acabamos de establecer, que fue
esta que tenemos acá, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá subrayada. Entonces vamos a utilizar esa expresión. Entonces, potencial de E menos R es la integral entre P y R. Ahora reemplazamos el valor de E. Entonces 2 K sub E por lambda sobre Y. Miren una cosa importante. Como acá estamos diciendo que nos vamos a mover desde P hasta R, el vector de desplazamiento tiene la misma dirección que el vector del campo, o que el campo en esa región. Entonces son paralelos, entonces de allí directamente podemos obviar ese producto punto y simplemente trabajar con las magnitudes. Y acá esto está en dirección de Y, porque el dl no es otra cosa que un dy. Entonces de acá sacamos lo que es constante. ¿Qué es constante? 2 K sub E y lambda. Y la integral entre P y R de dy sobre Y. Cuando reemplazamos esa integral es un logaritmo natural de Y sobre Y. Entonces, esto no es otra cosa que 2K sub E por lambda por el logaritmo natural ¿de quién? El logaritmo natural de Y. Evaluado entre P y R. Y esto, entonces nos lleva a esta expresión. 2K sub E lambda logaritmo natural en R, o sea, el logaritmo natural de la posición Y correspondiente a R, menos el logaritmo natural de la posición Y correspondiente al punto P. Eso es el potencial de P menos el potencial de R. Y acá podemos entonces incluso sacar el menos que está dentro del logaritmo y expresarlo de esta manera. Bp menos Br igual a menos 2K sub E por lambda. Invierto los logaritmo natural, Yp menos logaritmo natural de Yr. Y acá es donde viene lo que yo llamaría el truco sacado de la manga, y es el siguiente. Ustedes recuerdan que nosotros, por lo general, definimos el potencial cero ¿en dónde? En el infinito, ¿no? Definíamos el potencial cero en el infinito. Pues bueno, también en algún momento dijimos, es que todas estas funciones que son conservativas me permiten a mí poner el nivel de referencia donde yo quiera, ¿cierto? O sea, poner el cero donde yo quiera, ¿o no? Sí, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a decir es, bueno, entonces, si y de r vale 1 metro, el potencial en r vale 0. Y ese es el truco que se sacan de la manga. Entonces, esto es la referencia del potencial eléctrico. ¿Y eso qué hace? Pues bueno, si el potencial vale 0, miren que esta misma expresión que tenemos acá, que la voy a volver a copiar, esa misma expresión, acá esto vale 0, en Y, si esto vale 1, este logaritmo natural, ¿en qué se convierte? Logaritmo natural de 1, 0. Y entonces dicen, bueno, entonces que el potencial en P es menos 2K por lambda por el logaritmo natural de la posición en Y, pero con el voltaje de referencia o el potencial 0 en R igual a 1 metro. ¿Cómo les pareció esa? Yo cuando la vi, yo como que, porque yo conocía la
la de las otras configuraciones. Pero eso es de esas cosas que un profesor que lo quiera corchar a uno, sí, eso es un derrame, así tal cual, John Hader. Eso es un derrame, eso es sacarse la solución del sombrero y no tener idea. Aquí no podemos entonces utilizar eh, el potencial cero en el infinito. Hay que definir el potencial cero en R igual 1. Listo. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Observen que Uno puede pues, poner referencia a cualquier punto, puede ser 2 metros, 10 metros, ok, sí, podrías poner referencia a cualquier punto. Solo que entonces mira que no vas a llegar a despejar solo el potencial en P. Porque bueno, o sí lo podrías despejar, solo que te va a quedar en términos de la diferencia de dos posiciones. Listo. En teoría podrías ponerlo en cualquier parte. Es decir, el potencial en R está a cualquier distancia. Pero entonces esta expresión, esta que tenemos acá, ya esta parte no va a desaparecer, simplemente va a quedar dentro de la expresión. listo. ¿Sí? Nada por aquí, nada por allá, por acá, ahora potencial de la ley infinita total. Así es. Eso es definir el potencial, así de esa manera. Muy bien. No siempre vamos a tener todo en coordenadas cartesianas, ¿cierto? No siempre va a ser el caso. Entonces, es importante recordar que en ocasiones, pues yo necesito determinar cuánto es el campo eléctrico y para eso entonces voy a utilizar esa expresión, ¿cierto? Recuerden que la expresión que teníamos era que el campo eléctrico era menos el gradiente del potencial eléctrico. Y a ese gradiente en ocasiones le ponen esta simbología de vector para que uno recuerde que esta expresión del lado derecho pues tiene que ser vectorial. Entonces, en coordenadas cartesianas, nuestro gradiente o el campo eléctrico simplemente, pongámoslo acá, cartesianas, el campo eléctrico entonces era menos la derivada parcial del potencial con respecto a x en la dirección del vector unitario en x, más la derivada parcial del potencial con respecto a y en la dirección del vector unitario en dirección y que es j, más el potencial o la derivada parcial con respecto a z en la dirección de k. Y esa era digamos, la expresión que podíamos emplear fácilmente en coordenadas cartesianas. Sin embargo, también podemos tener coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas cilíndricas, ¿cómo se expresaría el campo eléctrico? Entonces, en este caso, digamos que se cambia este operador. El operador gradiente ya opera de la siguiente manera. Entonces, otra vez, menos. Tendríamos entonces la derivada del potencial con respecto a la primera coordenada cilíndrica, que sería la coordenada radial, en la dirección de un vector radial. Más vamos a llamar la siguiente coordenada la coordenada teta, por ejemplo. Entonces aquí tenemos que multiplicar a teta sobre r por la derivada del potencial con respecto a teta, más, bueno, y en la dirección del vector teta unitario, aquí me faltó eso. No, esto no es teta, perdón, esto es 1 sobre r. Y esto es en la dirección del vector teta unitario, más la derivada parcial del potencial con respecto a z en la dirección del vector unitario que apunta en z, que para nosotros será k. Y la otra es el caso de las coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas, pues seguramente se utilizará cuando tenemos, bien sea cargas puntuales o bien sea algo como una configuración esférica
volumétrica de la carga. Entonces, en ese caso, en el caso de las coordenadas esféricas, el campo eléctrico, entonces menos la derivada del potencial con respecto a la primera coordenada, que es la coordenada radial, también en la dirección radial, más la derivada parcial, o 1 sobre r, más bien, la derivada parcial del potencial con respecto a θ, por el vector unitario en dirección θ, más, y aquí cambia es 1 sobre r seno de θ, por la derivada parcial del potencial con respecto al ángulo φ, en la dirección del ángulo unitario φ. Serían como las tres formas que nos podríamos encontrar nosotros el campo eléctrico expresado en términos del gradiente o del menos gradiente del potencial. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Listos para utilizar esto? Vamos a utilizar eso que acabamos de determinar para calcular el campo eléctrico de una carga puntual. Campo eléctrico de una carga puntual. Nosotros habíamos determinado el campo eléctrico a partir de la fuerza de Coulomb. Eso fue lo que hicimos en una de las primeras clases. Pero en este caso, pues vamos a suponer que no sabemos la ley de Coulomb y que sabemos que el potencial, sabiendo que el potencial no es otra cosa que K sub E por Q sobre R, ¿cuánto es el campo eléctrico? Esa es la pregunta. ¿Cuánto es el campo eléctrico? Entonces, una carga puntual sabemos que produce un campo eléctrico con una simetría esférica. Si aplicamos eso, sabemos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Entonces aplicaríamos esa ecuación menos esta que tenemos justo aquí. La derivada del potencial, ahora sí, la derivada del potencial con respecto a R en la dirección radial, más 1 sobre R, la derivada del potencial con respecto a θ en la dirección θ, más 1 sobre R seno de θ, la derivada parcial de B con respecto a phi en la dirección phi. Y si hacemos esa derivada parcial con respecto a R, miren que en la expresión que tenemos acá, esto únicamente está en términos de R. Entonces esto nos queda menos, y la derivada parcial con respecto a R me queda otra vez menos K sub E por Q sobre R al cuadrado en la dirección R, más 1 sobre R 0 en la dirección de θ, más 1 sobre R seno de θ 0 en la dirección de phi. Y esto no es otra cosa que K sub E por Q sobre R al cuadrado en la dirección radial R. Esto es el campo eléctrico E. Entonces miren que no es, así uno conoce el potencial, que era lo que conocíamos aquí arriba, encontrar el campo eléctrico a partir de esa configuración no es una cosa, ahí sí ya no es sacada del sombrero, simplemente aplicar la fórmula del gradiente de la forma o de la manera adecuada. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Lo mismo podríamos hacer entonces con un anillo de carga. Entonces, por ejemplo, si tenemos, ejemplo, el anillo de carga, el potencial del anillo de carga lo calculamos por aquí arriba, ¿cierto? Lo teníamos por aquí arriba. Era esto que teníamos acá. Vamos a copiarlo. Copiar.
Pegar, borramos esto de aquí. Y esto es el potencial en un punto P de un anillo de carga. Recuerden que el anillo era el que teníamos con esta geometría. X, Y, Z, y estamos calculando por acá en un punto P. Entonces el potencial en P debido a ese anillo de... perdón, este es el disco. Si no podemos. Listo, ahora sí es un anillo. Entonces, esta era la expresión del potencial que nos producía ese anillo. En este caso, ¿qué tipo de coordenadas creen ustedes que podríamos utilizar? Lo que necesitamos encontrar es el campo eléctrico. Una configuración de este tipo, ¿en qué dirección va a tener el campo eléctrico? Radial, en el punto P. No, en el punto que sería hacia ahí, hacia J, ¿no? Hacia J. O sea, así. Con Z hacia acá. Perdón, hacia acá. Ah, listo, así sí me gusta. Entonces recuerden, ¿cierto? Si yo tomaba cualquier... Estoy peleando con las herramientas de este aparatico. Si yo tomaba cualquier diferencial de carga sobre el anillo, este me va a producir un campo eléctrico en esta dirección, este lado me va a producir un campo eléctrico en esta dirección, y sus componentes horizontales iban a anular y únicamente me iban a quedar las componentes verticales, o sea, las componentes en dirección del vector unitario K. Y entonces allí directamente podríamos utilizar qué tipo de sistema de coordenadas, cuál sería como el más fácil a trabajar. ¿Cuál? Cartesiano. El cartesiano. Podría ser el cartesiano, pero también podría ser el cilíndrico, ¿cierto? Porque miren que la geometría, cuando hicimos este análisis, lo que hicimos fue barrer este anillo alrededor de, está barriendo en teta, ¿cierto que sí? Eso ya son unas coordenadas polares y lo único que estamos haciendo es añadirle la coordenada z a esas coordenadas polares. Entonces, eso son unas coordenadas cilíndricas. Y si recordamos la expresión del campo en términos del potencial, esto es menos el gradiente del potencial, y en coordenadas cilíndricas, esto era como, era menos la derivada del potencial con respecto a R en la dirección radial, más 1 sobre R, la derivada del potencial eléctrico con respecto a teta en la dirección de teta, más la derivada del potencial con respecto a z en la dirección del vector unitario K. Pues bien, esta expresión que tenemos acá, observen que no tiene ni teta, ni R, ni está variando en radio, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta derivada parcial da 0 y esta derivada parcial da 0. Esas dos derivadas parciales dan 0. Entonces, de entrada, de una vez ya el campo eléctrico no es otra cosa que menos la derivada parcial de B con respecto a Z en la dirección K. Ah, pero es que ahí usted no tiene a Z. No, sí tengo a Z. Lo que pasa es que Z es esta distancia de acá, que en nuestra expresión realmente estaba reemplazado por este valor t. O sea que si yo quiero conocer de un punto P cualquiera, pues tengo que poner allí la variable Z. Esa es la que voy a reemplazar. Y cuando hacemos la derivada parcial de eso, pues ya sería una derivada normalita. Esto me queda menos, perdón, no sería otra cosa que pues, menos la derivada parcial. Pero entonces al hacer la derivada parcial, me quedarían el 2pi lambda K sub e, sale una z. Abajo me quedaría, esto es como si fuera R2
R al cuadrado más Z al cuadrado a la 1/2, pero subiría como -1/2 y le tengo que restar una unidad entonces me quedaría esa misma expresión, o sea, R2 más Z2 a la 3/2. Y entonces esto me quedaría positivo. Se me vuelve positivo. Y en la dirección de K. Entonces el campo eléctrico sería entonces esto que teníamos acá, que sería 2pi por lambda. Y aquí me falta un R. Así. Eso. 2pi por lambda por R. Esto me representa la carga total. La carga total que tiene ese anillo. Esta es la carga total. Esto me multiplica K sub E, me multiplica Z. Y me divide, no la raíz, dejémoslo con, me divide a R2 más Z2 a la 3/2 en dirección K. Esa sería la expresión para el campo eléctrico a partir de una configuración de anillo conocido el potencial. Entonces miren que de pronto el potencial es muy fácil, recuerden que fue muy fácil de calcular. Yo no me acuerdo qué tan fácil fue encontrar el campo eléctrico de ese anillo. De pronto no fue tan complicado, pero miren que también ya tenemos una segunda ruta para llegar a él. Dudas, preguntas, inquietudes, cuestiones. No, Juan, todo claro. Muy bien. Vamos ahora a recordar una situación que teníamos. ¿Cuál era esa situación? Era una esfera conductora con carga. Esta es una esfera conductora con carga. Vemos que tenía esta geometría. Y supongamos que las cargas, sabemos que las cargas van a estar en la superficie. Esa esfera tiene un radio R. Y entonces yo puedo dibujar o puedo trazar aquí sobre este mismo centro. Yo puedo dibujar cuánto es el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico en términos de la distancia. Y puedo trazar el potencial eléctrico en términos de la distancia. Sabemos que el potencial eléctrico se comporta como el potencial de una carga puntual, ¿cierto? Como si toda la carga estuviera concentrada acá en el centro de la esfera. Entonces el potencial eléctrico, el potencial sería K sub E por Q sobre R. Esencialmente, esto está a la distancia R y esto está a la distancia R. Pero ¿de dónde en adelante se empieza a comportar con esta expresión? Se empieza a comportar con esa expresión a partir del punto R, ¿cierto? O sea, por aquí, vamos a pintar esto. El potencial eléctrico cae de esta manera y esto es proporcional a 1 sobre R. Pero dentro de la esfera, el potencial eléctrico, ¿cómo es? ¿Cómo era el potencial eléctrico dentro de la esfera conductora? Constante. Constante, ¿cierto? Porque estamos hablando de que un material conductor es un equipotencial, y entonces el potencial que tenga en la superficie va a ser el mismo potencial que tenga en su interior. Y que además no importa si ese material o si es una esfera que es hueca o es una esfera maciza. Entonces el potencial es constante.
Y la magnitud que alcanza no es otra que K sub E por Q sobre R mayúscula. Ese es el potencial que tiene esto acá. Si nosotros recordamos, el campo eléctrico sería la derivada de ese potencial eléctrico, ¿cierto? Y entonces yo podría directamente aquí graficar y mirar si esto tiene la forma funcional de 1 sobre R, pues este va a tener una forma funcional, uno más, un poquito menos pendiente, un poquito más pronunciada, porque esto va a ser proporcional a 1 sobre R al cuadrado, ¿cierto? Y entonces, si recordamos la expresión para el campo eléctrico no era otra cosa que la carga encerrada sobre o K sub E por la carga encerrada sobre R al cuadrado en la dirección radial. Porque esto lo teníamos como si fuera una cantidad vectorial. Listo. Y acá, si nos damos cuenta, en esta parte el potencial es constante, la derivada de un valor constante, pues no es otra cosa que 0. Entonces eso también es otra manera de visualizar eso que nosotros ya conocíamos, ¿cierto? ¿Para qué hicimos esa recapitulación de cómo es la carga o cómo es el potencial en una esfera? Vamos ahora a imaginarnos que tenemos 2 esferas, ¿sí? Entonces vamos a partir aquí de una primera esfera. Esta esfera me quedó muy tenue. Una primera esfera A que tendrá un radio R sub A. Y acá vamos a poner una esfera más grande, con radio R sub B, y esta es la esfera B. Cada una de esas esferas va a tener una carga. Esta va a ser la carga de A y esta va a ser la carga de B. Son esferas conductoras. Se supone que la carga va a estar distribuida sobre la superficie. Y ahora voy a coger un hilo conductor, un pequeño cable delgado, que me va a unir esas 2 esferas. ¡Boom! Cuando puse ese cable conductor, algo mágico pasó, ¿sí o no? Sabemos que no es algo mágico, sabemos que es la física que ocurre allí. ¿Y qué es lo que hace entonces las cargas libres de ese material conductor o de esos materiales conductores? ¿Qué sabemos nosotros? Que si es un material conductor es una E, Es un Q, equipotencial. es un equipotencial. Esa, muy bien. Si son materiales conductores, al momento de conectar esos 2 materiales conductores, las cargas se van a redistribuir de tal manera de que se me forme una equipotencial. Si tenían diferencia de potencial entre ellas, simplemente las cargas van a moverse de un lado al otro hasta que eso tenga el mismo potencial en todas partes. Y eso es lo que estará ocurriendo. Muy bien. Miren que yo también puedo, para cada una de esas esferas, definir lo que sería el potencial eléctrico. Vamos a recordar qué es la definición de potencial eléctrico. Potencial eléctrico era trabajo o la energía por unidad de carga para traer una carga desde el infinito hasta bien sea A o bien sea B. Eso era lo que habíamos definido como potencial eléctrico. Entonces, si yo escribo la expresión para el potencial eléctrico en A, miren que no sería otra cosa que ¿quién? Que la carga que tenga A por Q sub E, por K sub E, sobre el radio de A. Eso es el potencial eléctrico en A. Y el potencial eléctrico en B. La carga que tenga B por K sub E
sobre el radio que tenga B. Ah, pero es que las cargas en A y en B son distintas. Esas pueden ser distintas, claro que sí. Lo que tiene que ser igual, y eso es lo que vamos a poner aquí gigante. Ese es un signo de igual gigante por esta condición de equipotencial. Entonces, al conectar esas dos esferas, se me convierte eso en una igualdad. ¿Está bien? Entonces, miren que ahora voy a tener esta relación. Voy a tener la relación. La carga en A sobre el radio en A tiene que ser igual a la carga en B sobre el radio en B. Ah, pero dijimos que una esfera es más grande que la otra, ¿sí o no? Vamos a suponer que la esfera, si la esfera en A, si la esfera, no, dijimos que la más pequeñita era A. Si el radio de B, vamos a poner esto así. Si el radio en B es, por ejemplo, 5 veces el radio en A, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a reemplazar esa expresión. La carga en A sobre el radio en A, y esto es la carga en B sobre el radio en B, pero el radio en B es 5 veces el radio en A. O sea, la esfera B es 5 veces más grande en radio. Entonces miren a lo que vamos a llegar. Llegamos a que la carga en B es 5 veces la carga en A. Entonces, a pesar de que las esferas están conectadas y que tenemos un equipotencial, la esfera más grande puede almacenar, puede tener en su superficie más carga. Aquí en este caso pusimos un valor numérico de 5, pero pues será dependiendo de la proporción de cargas que cada una de ellas tenga. ¿Está claro? Espero un sí o un... Sí, está claro. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a mirar otra situación. Sabemos que como la carga se distribuye en la superficie, nosotros podemos también expresar esa carga como una densidad superficial de carga, ¿cierto? Entonces, la carga en A, yo la puedo expresar como ¿quién? Como la densidad superficial de carga en A multiplicada por el área de A. ¿Cuánto es el área de A? Pues si esto mide RA, esto será 4pi por RA al cuadrado. Ese es el área de A. Y la carga en B es sigma de B por 4pi R en B al cuadrado. Ese es el área de B. Miren entonces también que si yo me devuelvo a esta expresión que teníamos acá, a estas dos de potencial, entonces yo puedo expresar allí la carga de A. Entonces miren, la voy a poner aquí, donde voy a traer esta expresión. La voy a poner por acá. Listo, eso es el potencial en A. Entonces miren que la carga en A me quedó como sigma A por 4pi RA al cuadrado por K sub E sobre 1 RA. Pero eso es exactamente igual a ¿quién? A la carga en B por K sub E sobre el radio en B. Y esto es igual a sigma B por 4pi por RB al cuadrado sobre RB. ¿Qué estamos haciendo acá? Miren que yo puedo cancelar el 4pi con el 4pi, uno de los radios de A con uno de los radios de A que tengo arriba, uno de los radios de B con uno de los radios de B, y entonces me va a quedar una expresión en términos ahora de la densidad de carga. Ah, bueno, los K sub E también se pueden cancelar. Aquí me faltó el K sub E. Entonces me queda la expresión en términos de sigma A por RA igual a sigma B por RB. Y otra vez, vamos a suponer, entonces, si el radio en B es 5 veces el radio en A,
otra vez con la misma expresión de proporción entre los radios. Entonces, aquí vamos a tener que sigma A por RA es igual a sigma B por 5 RA. Y aquí se nos van a cancelar entonces los RA y me va a quedar que la densidad de carga en A es 5 veces la densidad de carga en B. Entonces, a pesar de que B, la esfera B, tiene 5 veces más carga que A, que es lo que llegamos en esta expresión de aquí, la densidad de carga en A es 5 veces la densidad de carga en B. ¿Eso cómo se interpreta? Esencialmente, a lo que estamos llegando es que en las regiones del espacio donde los radios sean menores, donde los radios de curvatura sean menores, vamos a tener una densidad de carga mayor. Y eso aplica para cualquier equipotencial. Entonces, eso vamos a escribirlo porque es una de esas, digamos, de esos hallazgos importantes. Entonces, las regiones con menores radios de curvatura acumulan mayor cantidad de cargas. Y aquí pongamos tienen mayor densidad de carga. Listo. ¿Eso cómo se ve gráficamente? Eso gráficamente se ve de esta manera. Fíjese pues. Eso gráficamente lo vemos así. Sí, si tenemos un objeto ya no esférico, sino de forma irregular, observen que en estas regiones donde el radio de curvatura es menor, hay una densidad de carga mucho mayor. Mientras que en las regiones donde el radio de curvatura es mayor, las cargas están más espaciadas. O sea, las cargas se concentran en las regiones donde tengamos densidad de carga, donde tengamos curvaturas menores. Acá tenemos curvatura grande, cargas espaciadas, curvatura pequeña, cargas concentradas. Listo, eso es lo que quiere decir eso. Esto es lo que nos decías en el electroscopio, ¿no? Eso es lo que les decía en el electroscopio. ¿En qué momento del electroscopio? En la esfera de aluminio que no tuviera como punticos. Ah, exactamente. Esa es la razón por la cual queríamos que nuestra esfera de aluminio fuera lo más suave posible y sin irregularidades. Porque entonces si tenemos irregularidades, ahí se va a concentrar la carga. No solamente eso, miren que además, si ustedes recuerdan, cuando desarrollamos la ley de Gauss, dijimos, yo tengo una superficie conductora, ¿cierto? No sé si se acuerdan que el dibujito era como así. Y teníamos sobre la superficie conductora la carga distribuida. Digamos que eran cargas. Y decíamos, queremos conocer cuánto es el campo, cuánto es la magnitud del campo en esa región. Entonces tomábamos una gaussiana que tuviera una geometría como así, que encerrara una parte de la superficie. Y decíamos, el campo eléctrico, pues fluye por estas regiones, siempre perpendicular a la superficie, porque estamos hablando de equipotenciales, o sea que esta línea no sería como la más adecuada. ¿Cierto? Y decíamos, si hacemos que esto sea muy pequeñito, que esa distancia sea lo más pequeña posible, el campo eléctrico, o la magnitud más bien del campo eléctrico, iba a estar expresado como sigma sobre epsilon 0.
¿Sí recuerdan por qué sigma sobre epsilon cero? Si no lo recuerdan, hagan un repasito de esa parte de la ley de Gauss. Pues es una expresión relativamente sencilla. ¿Y por qué? Porque en la parte interna el campo eléctrico era cero. Y para afuera, pues el campo eléctrico tenía esta magnitud, sigma sobre epsilon cero. Miren entonces, que si yo tengo una densidad de carga mayor, así como en esta situación, en esta región, aquí en esta punta, el campo eléctrico va a ser mucho mayor en magnitud que el campo eléctrico por acá, porque tenemos una densidad de carga más grande. ¿Cuál es el problema con que tengamos un campo eléctrico y una densidad de carga más grande? Pues que podemos llegar a una situación que se llama la ruptura dieléctrica del medio. ¿Cómo es que la ruptura dieléctrica del medio? Ustedes saben que existen materiales que son conductores y materiales que son no conductores o aislantes. Los materiales que no son conductores, que son aislantes, no son aislantes hasta el infinito, ¿cierto? ¿Cómo así que no son aislantes hasta el infinito? No quiere decir que yo no le pueda poner una cantidad de campo eléctrico lo suficientemente grande como para que ellos no empiecen a conducir. Por ejemplo, el aire. El aire normalmente es un material que es aislante, el aire no conduce, porque en su mayoría está configurado, está conformado por partículas o por moléculas neutras. Pero resulta que cuando el aire está en las cercanías de campos eléctricos de alta magnitud, el aire se va a volver conductor. Y la razón para ello es que el aire sufre un proceso de ionización. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué es importante entonces tener cuidado con los campos eléctricos muy grandes? Porque en algunos casos pueden hacer que el medio, que por lo general es aire, se convierta en un material conductor, se rompa, y por eso el nombre de ruptura, se rompa esa configuración de dieléctrico y empiece a conducir. Para que eso ocurra, pues tienen que ocurrir varias cosas. Una de las cosas que va a ocurrir, por ejemplo, te las voy a expresar más o menos, o sea, digamos, lo más sencillo posible, porque digamos que esto tiene una cantidad de efectos, digamos, de la física que son un poco más complejos de explicar. Pero digamos, una aproximación sencilla la podemos conocer a partir de algo que se conoce como la descarga en corona. La descarga de corona o en corona. ¿Qué es la descarga en corona? Esencialmente es lo siguiente. Si yo tengo un material que está cargado, ese material no me gusta, vamos a poner un material, vamos a suponer que yo tengo esta esfera. Yo tengo esa esfera y esta esfera está cargada. Vamos a suponer que la carga inicial es una carga negativa. Ese material que está cargado, yo lo puedo poner y poner y poner cargas. Ustedes saben que existe pues un límite al cual el material va a recibir carga, ¿cierto? Él no va a recibir carga infinita. Él va a llegar a un punto donde ya no va a ser capaz de recibir más carga. ¿Y por qué ocurre ese límite? Precisamente porque llegamos a la situación de descarga en corona. ¿En qué consiste? Pues resulta que alrededor, digamos, de ese elemento que está cargado, yo voy a tener una serie de partículas neutras inicialmente. Una serie de partículas que están neutralizadas. Sabemos también que en la cercanía de esas partículas cargadas, o que cuando más bien esas partículas cargadas están cerca de un material cargado, van a sufrir un proceso de polarización por inducción, que si recordamos es que la partícula
o las cargas negativas de esa partícula van a tratar de alejarse de las cargas negativas que tenía mi esfera cargada o mi material cargado, de tal manera que yo podría, digamos, hacer un zoom de esta región, coger uno de estos, mirarlo así ampliado y darme cuenta que realmente lo que está pasando es que esa molécula de aire, sus electrones están yéndose lo más alejado posible, mientras que sus cargas positivas van a estar tratando de acercarse lo más posible. Entre más y más cargado tenga esta esfera, esta que tenemos aquí, con más cargas negativas, mayor va a ser la fuerza de repulsión que exista allí, que exista entre la carga y sus cargas negativas, o entre la molécula y sus cargas negativas y positivas. Entonces, de alguna manera uno puede decir, bueno, es que aquí lo que está pasando es que esa carga negativa está como tratando de alejarse lo más posible, hasta que va a llegar un punto donde de alguna manera esa carga negativa ya no está más influenciada por su carga positiva, y lo que tenemos entonces es que esto se convierte en un electrón que se libera. Y esto se convierte en una carga o en un ion positivo. ¿Qué pasa entonces en esa situación? Si nosotros nos damos cuenta, esto es como si tuviéramos lo siguiente. Tenemos un campo eléctrico que va en esta dirección, que digamos es el campo eléctrico que me está produciendo esa partícula o esa esfera cargada. Y tenemos un electrón que digamos inicialmente parte del reposo, pero que no se va a quedar por siempre en el reposo. ¿Qué va a hacer ese electrón? Va a salir disparado hacia las regiones de potencial positivo del campo eléctrico. Es decir, el electrón va a salir disparado, alejándose lo más posible de las cargas negativas, mientras que el ion positivo pues va a viajar hacia las cargas negativas. Hasta ahí claro, ¿sí o no? Ahí no hemos dicho nada que no conozcamos. Sí, profe, bien. Igual. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no tenemos una sola partícula de aire alrededor de esa esfera cargada, sino que ese electrón en su camino va a colisionar con otras partículas que originalmente estaban neutras. ¿Cómo así que originalmente estaban neutras? Pues es como si por acá se encontrara en el camino otra que tenía su carga positiva y su carga negativa. Pero al colisionar, él es capaz de disparar o de desplegar un electrón más. Desde acá saldría disparado otro electrón, y este original, dependiendo de la energía que tenía, podría seguir disparado o podría quedarse pegado allí a esa molécula, cargada, ¿cierto? Pueden pasar las dos cosas. Supongamos que tenía tanta energía que no quedó atrapado por esa molécula. Entonces esa nueva molécula pues va a quedar otra vez cargada positivamente, se va a disparar para allá, y ahora tengo dos electrones que pueden interactuar con más moléculas. Y entonces se me va a producir algo que se conoce como un efecto de cascada. Resulta que ustedes saben que la energía cinética que él va ganando dependerá entonces también, o sea, no solamente de la velocidad, más bien, la energía cinética que ese electrón va ganando va a ir disminuyendo a medida que él se va acercando o que él se va alejando de la carga negativa, porque quien está produciendo el campo es esta esfera negativa. Pero entonces, como el campo decae con 1 sobre r al cuadrado, entonces también el potencial eléctrico que ese electrón está experimentando y que es el que lo está impulsando a alejarse de la carga negativa, pues va a ir decayendo. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que va a llegar un punto donde el electrón
ya no va a colisionar, o más bien, si colisiona, no es capaz de arrancar los electrones y lo que va a hacer es, por ejemplo, ya no solamente va a colisionar con partículas que estén neutras, sino que en su recorrido pues se va a encontrar también con partículas o con cargas positivas ionizadas o con cargas, ¿cierto?, que quedaron de colisiones previas. Y entonces cuando ese electrón se encuentra con una carga positiva y colisiona, pero es capaz de quedar atrapado, o la carga positiva es capaz de atrapar a ese electrón, entonces se libera una energía. Y esa energía se libera en forma de fotones o en forma de luz. Entonces, de acá se va a producir luz y la carga negativa va a quedar aquí atrapada nuevamente, ¿cierto? Esta carga ¡pum!, se quedó atrapada por este electrón, por esta carga positiva, perdón. Eso es lo que se conoce como una descarga corona. ¿Qué es lo que ocurre? Que la descarga corona va a ocurrir de manera continua. Entonces es una pérdida de cargas de forma continua. Y entonces, como es una pérdida de cargas de forma continua, va a tener en cuenta también que, el, que dependerá entonces de que este elemento que era el que me estaba produciendo las cargas, o el que me estaba produciendo el campo eléctrico con la intensidad suficiente para romper esas moléculas de aire, pues continúe siendo igual de grande. Ahora bien, esos electrones más o menos en promedio están colisionando con partículas neutras o cargadas aproximadamente cada micra. La distancia que ellos son capaces de viajar antes de colisionar nuevamente ocurre aproximadamente en una micra. Entonces esta distancia, delta X, es del orden de 10 a la menos 6 metros. ¿Qué es lo que ocurre también? Cuando tenemos esas descargas de luz, pues eso se va a ver algo como esto. Voy a mostrarles una imagen de cómo se ve la descarga de corona. ¿Alcanzan a visualizar allí la imagen? Sí, Juan. Listo. Entonces, observen que en esta región, por ejemplo, vamos a pintar por aquí, todo esto que se ve acá, todo esto que se ve por acá, esto que se ve por acá, incluso esto que se ve por acá chiquitico, son zonas donde está ocurriendo la descarga de corona. A pesar de que ese electrodo o que esa esferita, ¿cierto?, es suave, seguramente allí en esas regiones hay algún tipo de irregularidad, un rayón de la superficie, algo que está haciendo que por allí la densidad del campo eléctrico sea mayor y que por tanto yo tenga la cantidad de densidad de carga suficiente para poder romper, digamos, para poder romper la conductividad, o la más bien, la capacidad del aire de no ser conductor. Listo. ¿Cuánta energía, por ejemplo, se necesita para romper una de estas moléculas? Por ejemplo, en el caso del oxígeno, es energía ionizante, energía de ionización para una molécula de oxígeno es aproximadamente de 12,5, y acá vamos a introducir una unidad de energía diferente, electronvoltios. Y para el caso del nitrógeno, que es otra de las moléculas más comunes en el aire, es del orden de 15 electronvoltios. Ahora bien, ¿qué es un electronvoltio? Un electronvoltio equivale
a 1,602 por 10 a la menos 19 joules. ¿Ese número se les hace familiar o no se les hace familiar? Ese 1,602 por 10 a la menos 19. Es ¿cierto? La magnitud de la carga, la carga electrónica. Entonces, esencialmente, vamos a escribir la definición para que después, pues, para que la tengamos allí presente. Un electronvolt es la energía cinética que gana un electrón cuando se suelta del reposo en una diferencia de potencial de 1 voltio. Entonces, esencialmente, ¿cómo se cuantifica esa energía? Es simplemente la carga por la diferencia de potencial. Entonces, 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb multiplicado por 1 voltio. Y eso me da 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Y a eso es lo que llamo un electronvoltio. Listo. Entonces, vamos a poner eso también ahí resaltado para que lo recordemos en el futuro, ¿cierto? Para que cuando nos estén hablando de electronvoltios, pues sepamos qué es lo que tenemos allí. Les conté pues entonces que cuando esos iones quedan neutralizados, liberan energía. Y eso es lo que llamamos entonces la descarga de corona. En algunos casos, la descarga de corona ocurre no solamente para cargas negativas, sino que también puede ocurrir para cargas positivas. Entonces, esto que tenemos acá, vamos a copiarlo. No. Vamos a copiarlo solamente. No me lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí. Entonces, esto que ocurre por acá también ocurriría si yo tengo una esfera cargada positivamente. ¿Cierto? Si tengo una esfera, que sea esta esfera de acá, pero con cargas positivas, también va a ocurrir. ¿Cómo así que también va a ocurrir? También puedo tener entonces una molécula que esté por acá, que tenga sus cargas positivas y negativas, y ustedes se podrán imaginar, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre exactamente lo mismo. Las cargas negativas van a salir disparadas en esta dirección, ¿cierto? En este sentido, y las cargas positivas van a salir en esta dirección. En últimas, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Puede llegar a ocurrir que si la distancia no es lo suficientemente grande entre estos dos, toda esta región de acá me forme un camino de cargas positivas y cargas negativas. Cuando eso ocurre, las cargas que se van desprendiendo de un electrodo y del otro, o sea, de las dos esferas que están cargadas, pueden encontrar un camino por el cual fluir. Es decir, pueden simplemente llegar y decir, encontramos por dónde viajar, porque ya el aire está conformado por una región
o el aire está formado ya no solamente de aire de moléculas neutras, sino de aire de moléculas cargadas. Y en ese caso, o en ese momento, es cuando ocurre lo que se llama una chispa. ¿Está claro? Sí, Juan. Listo, entonces miremos entonces más o menos de qué órdenes de magnitud estamos hablando para poder determinar o para poder decir vamos a tener chispas. Miren que cuáles serían más o menos las condiciones del campo eléctrico que vamos a requerir para que podamos tener esa ionización. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuánto será el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico para ser capaces de formar los iones? Si uno toma entonces el campo eléctrico en términos de la diferencia de potencial, miren que, por ejemplo, la distancia que estamos diciendo que deben viajar, que las cargas van a viajar antes de que tengan una colisión, son del orden de 10 a la menos 6. ¿Sí? Y si, por ejemplo, la diferencia de potencial ya no es que nos está acelerando, digamos, los electrones, ya no es de un electronvoltio, o ya no es de un voltio, sino que decimos, bueno, queremos, por ejemplo, ionizar partículas de oxígeno. Entonces, si queremos ionizar partículas de oxígeno, la energía que los electrones tienen que tener tiene que ser del orden de 12,5 electronvoltios. Entonces, la energía para ionizar oxígeno es de 12,5 electronvoltios. Eso es lo primero. ¿Cómo podemos lograr eso, por ejemplo? Podemos lograrlo poniendo una diferencia de potencial de 12,5 voltios. Entonces, la diferencia de potencial es de 12,5 voltios y la distancia que ellos tienen que viajar es de 10 a la menos 6 metros. Miren que la relación entre esa diferencia de potencial y esa distancia me va a dar precisamente ese campo eléctrico. Que sabemos que el campo eléctrico es la diferencia de potencial sobre la diferencia en la distancia. Y eso no es otra cosa entonces que 12,5 voltios sobre 10 a la menos 6 metros. Eso me da un valor que es una cosa bastante grande. Vamos a hacer el cálculo. ¿A dónde volvió la calculadora? Me perdió. Calculadora, por aquí está. Creo que no la estamos viendo aquí. Aquí está la calculadora. Vale, pues, ¿qué se me hizo? Juan, está da por ahí. 12.500.000. ¿Da cuánto? 12 millones. Sí, 500.000. No, está muy bajito. Medio. Está muy bajito. Espérate, miremos a ver cuánto da eso. 12,5 dividido 1 por 10 a la menos 6. Ah, bueno, sí, da 12.500.000. Bien, Juan. Perfecto. Entonces, 12,5 por 10 a la menos 6, por 10 a la 6 voltios por metro. Ese valor que tenemos allí de 12.500.000 voltios por metro es un campo eléctrico muy grande. Realmente, en el caso del aire seco a una atmósfera y a temperatura ambiente, el valor de ruptura
ocurre alrededor de los 3 millones de voltios por metro. O sea, esto es un valor aproximado. Pero en realidad, esa ruptura dieléctrica del aire a una atmósfera y a temperatura ambiente es aproximadamente 3 por 10 a la 6 voltios por metro. Entonces, siempre que vamos a hablar de ruptura dieléctrica, vamos a considerar valores alrededor de esta magnitud. ¿Por qué ese valor? Porque realmente nosotros estamos considerando, en el caso o en el ejemplo anterior, cuánto es la energía necesaria para ionizar una molécula de oxígeno. Pero resulta que en el aire, pues no solamente vamos a tener moléculas de oxígeno, sino de otras especies, y no todas las moléculas van a estar neutras, sino que hay algunas que ya están ionizadas. Entonces, esas van a contribuir a que ocurra, digamos, la ruptura dieléctrica mucho más rápido. Entonces, por esa razón, el valor se reduce, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un par de placas paralelas, como estas que vamos a pintar acá, y nosotros las ponemos a una diferencia de potencial que digamos que puede ser manejable, que sea entre estos dos, la diferencia de potencial, llamémoslo B sub B, B sub A. Entonces digamos que B sub A menos B sub B es de 300 voltios. Digamos que eso es una magnitud relativamente sencilla de obtener con una fuente, ¿cierto? Una fuente de voltaje adecuada. Entonces 300 voltios, pero observen que si yo empiezo a disminuir la distancia, el campo eléctrico, que no es otra cosa que esto que tenemos acá, la diferencia de potencial sobre el delta X, el campo eléctrico va a aumentar. ¿En qué distancia, por ejemplo, van a empezar a aparecer cargas de manera espontánea? Cuando se obtenga ese campo eléctrico de este orden de magnitud, de 3 por 10 a la 6, de 3 millones de voltios por metro. Eso ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una distancia del orden de 0,1 milímetro. ¿Sí? Y miren que 0,1 milímetro pues es una magnitud relativamente pequeña. Incluso en ocasiones es posible que ocurran descargas antes, si por ejemplo las superficies de las placas no son perfectamente planas, sino que tienen algún tipo de irregularidad. Entonces allí puede ocurrir que salte la chispa, ¿cierto? O sea, que ocurran descargas espontáneas de una placa a la otra. Entonces, como para que tengamos eso en cuenta. Muy bien, ¿dudas, preguntas, inquietudes? No, Juan, gracias. Ya para terminar, los quiero dejar entonces con esta última, digamos, expresión. Y es, por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una esfera cargada, como el generador de Van de Graaff? Cuando tenemos ese generador de Van de Graaff, nosotros habíamos discutido la clase anterior que la carga que el generador puede almacenar en su superficie es una función del radio. Precisamente, cuando se excede esa cantidad de carga, empiezan a ocurrir descargas corona. Empiezan a ocurrir, digamos, si esto está cargado de forma positiva y tiene muchísima carga, es posible que la carga entonces se concentre en las irregularidades de la superficie y por allí empiece a descargarse en forma de corona. Pero también, si yo, por ejemplo, tengo aquí una esfera, que yo ponga por acá un material lo suficientemente cerca y ese material está conectado a la Tierra, entonces por efecto del campo eléctrico, la Tierra le va a proporcionar cargas negativas y se van a ver atraídas esas cargas
a la superficie. ¿Qué va a pasar entonces allí? Se nos va a establecer un campo eléctrico que tiene que ser perpendicular a las superficies en ambos casos, ¿cierto? Porque esto es un par de conductores. Entonces, el campo eléctrico va a ser algo así. Y si la intensidad de ese campo eléctrico es lo suficientemente grande, o sea, si ese campo eléctrico supera esos 3 millones de voltios por metro, vamos a tener la situación de que nos va a saltar una chispa, ¿cierto? O sea, vamos a producir una chispa de uno al otro. Esa misma situación se aprovecha para protección. ¿Cómo es que para protección? Si yo sé que en las zonas de menor radio de curvatura se van a acumular concentraciones de carga, entonces si yo en vez de tener esto en forma esférica, lo tuviera, o sea, esta misma en forma esférica. Ay, ese no. Pero esta barra que estoy acercando acá, va a ser en forma de punta y va a estar conectada a la Tierra. Entonces acá la cantidad de cargas negativas que voy a tener va a ser una cosa tenebrosamente grande, porque se van a aproximar mucho las cargas que la Tierra le está proveyendo a esa punta. Entonces puedo garantizar que independiente de lo que haya alrededor, la descarga siempre va a ocurrir entre algún punto del material que está cargado y esa punta. ¿Y eso en dónde creen ustedes que se puede aplicar? ¿O en dónde lo han visto aplicar ustedes? Sí, por lo menos para rayos dicen en el chat. Ah, exactamente, en los pararrayos, ¿cierto? Entonces, ese mismo efecto, pues lo aplicamos en los pararrayos. Si tenemos, por ejemplo, ¿de qué se puede ir? Ahora sí. Si tenemos, por ejemplo, una nube, de los rayos hablaremos en la próxima clase, y acá tenemos la Tierra, pues entonces yo puedo disponer un pararrayos para garantizar que cualquier descarga que se vaya a generar, pues ocurra siempre entre la nube y el pararrayos, protegiéndome, digamos, las otras cosas, las personas, todo lo demás. ¿Listo? El pararrayos, obviamente, entonces tiene que tener una conexión a tierra, de tal manera que la tierra le pueda proporcionar las cargas que necesita. En este caso, por ejemplo, esta nube está cargada negativa en la parte de abajo. Las cargas que dan el pararrayos van a ser cargas positivas. Pero las nubes pueden estar cargadas, digamos, de manera opuesta. Carga positiva abajo, carga negativa arriba. Y entonces el pararrayos va a cargarse principalmente de cargas negativas. Muy bien. Entonces dejemos hasta aquí. Si tienen dudas me las cuentan. Si algo me pueden comentar también por el chat. Y dejamos así esta vez, muchachos. Hasta luego. Listo, Juan, muchas gracias. Listo, que estén muy bien. Hasta luego.